con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, Jorge. Bien, tenemos un programa bastante interesante. Primero a Carlos Gálvez, hablándonos como siempre de los temas importantes en esta coyuntura con el presidente Sagasti y sus ministros, qué se nos vienen en estos 7 meses, vamos a ver qué nos dice. Y también desde Nueva York a José González, Oscar. Sí, José González ya es columnista de este programa desde hace 4 meses. El tiempo pasa volando, 4 o 5 meses. Pero ahora quisimos conversar con él porque, como vamos a ver en la entrevista, él conoce de cerca desde hace 40 años a Francisco Sagasti y por lo tanto creo que en estos momentos, Jorge, es importante decirle a nuestros televidentes y sobre todo los que están vinculados directamente al sector minero, quién es Francisco Sagasti y cuál puede ser su relación y su impacto de las medidas que pueda dar del manejo de la gestión pública frente a la minería. Y no te olvides que también nos va a hablar, vamos a preguntarle sobre cómo nos han visto en estos 10 días tan alocados, cómo nos han visto los inversionistas y los mercados internacionales al Perú para efectos de las inversiones. Así que tras la pausa venimos con estas dos importantes entrevistas. Rumbo Minero, su mejor herramienta de negocios. Promocione sus productos y servicios en sector minero peruano. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para toma de decisiones. Invierta bien, invierta con los líderes. Pregunte por los paquetes anuales. Revista Rumbo Minero, su mejor inversión en el sector minero peruano. Acompáñenos ahora al comentario minero de la semana a cargo de Roberto Maldonado. Nos va a hablar de la importancia de los ingresos fiscales gracias a la minería. Adelante. Gracias, Jorge. Nuevamente el interés personal y político han conllevado una crisis que afecta a nuestro país. Es momento de llamar a la calma y pensar que tenemos que estar más unidos, especialmente cuando el COVID-19 sigue impactando a nuestra población y a la economía. En este sentido, en un contexto de recesión económica como la que atravesamos, creemos que es importante subrayar la relevancia que tendrá la minería peruana para la reactivación económica, así como también para restablecer la fortaleza fiscal que requiere nuestro país en los próximos años. La minería es una actividad esencial, no solo porque representa el 60% de nuestras exportaciones, o su aporte al PBI nacional que fluctúa entre 10 y 12%, sino porque también tiene importante influencia en términos de impuestos y otros múltiples pagos al fisco. Según el experto Marcial García de Ernst & Young, las empresas mineras en el Perú pagan entre 42 y 52% de las utilidades que generan. Esto quiere decir que de cada 100 soles de ganancia que obtiene una compañía minera, aproximadamente el 50% queda en el Perú. En los últimos 10 años, las empresas mineras han pagado a la SUNAT más de 78.000 millones de soles. Esto representa el 10% del total de ingresos tributarios recaudados por la entidad estatal. Estos recursos son utilizados normalmente en el financiamiento de diversos gastos que realiza el Estado peruano, como amortizar la deuda pública, cubrir presupuestos de inversión pública, como es la construcción de colegios, hospitales y carreteras, o financiar el gasto corriente de sus instituciones. Un dato que nos gustaría compartir con ustedes es que con los aportes que realiza la minería, se financiaron 53.000 proyectos de inversión pública entre el año 2012 y 2020, de acuerdo a la información brindada por el MINER. Por ello, consideramos de vital importancia impulsar nuestra producción minera no solo a través de respaldo a nuestras operaciones, sino también con la marcha de nuevos proyectos mineros, especialmente el cobre, debido al auspicioso escenario que se vislumbra para este metal en los próximos 15 años. En líneas generales, quisiera resaltar que en este momento es muy importante reflexionar sobre este tema y no desaprovechar esta gran oportunidad que nos brinda nuestra minería para afrontar esta crisis y poder construir un país con más desarrollo y oportunidades para todos. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a Roberto Maldonado por el comentario de la semana: minería, más ingresos fiscales para el Perú. Bueno, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Carlos Gálvez. Él es Past President y ahora director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Carlos, bienvenido a Rumbo Minero nuevamente. Buenos días, Jorge y Oscar. Muchas gracias por la invitación. Carlos, cuéntanos un poco cuál es tu análisis sobre la situación ya con el gobierno de Sagasti. Dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu análisis hacia estos 7 meses? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son algunas semillas que se pueden dejar, digamos, en el sector minero? Y como todo, siempre hay algún riesgo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves las cosas en este momento para el sector minero. Una primera percepción que tengo es que Francisco Sagasti es la persona adecuada para esta situación. Sinceramente, es el mejor personaje que había dentro del ámbito del Congreso. Y por lo tanto, allí no tengo nada más que palabras de respaldo. En segundo lugar, él tiene muy claro los 3 objetivos: elecciones, tema sanitario y tema económico. Mi preocupación por la transparencia de elecciones, en realidad no la tengo. Por el lado sanitario, Dios quiera que hayamos aprendido las lecciones, pero por el lado del crecimiento económico sí me inquieto. Y me inquieto mucho porque ya anoche, bueno, en estos días se ha presentado ya el pedido de modificación de Constitución y la convocatoria dentro de las elecciones del 11 de abril de un referéndum para que el Congreso sea un Congreso constituyente. Baste que eso se apruebe antes de que acabe esta legislatura y yo me temo que eso implicaría un frenazo a todas las inversiones para ver qué cosa es lo que ocurre, porque tenemos que ser conscientes que el tema de la Constitución no es un hecho aislado, sino que toda la legislación, toda la infraestructura legal se modifica. Y entonces eso puede ser un grave daño irreparable y podría que no hayamos perdido solamente un lustro o 2 lustros pasados, sino que nos estemos enfilando a cuando menos un lustro más perdido. Carlos, efectivamente, si prosperara esta pretensión de un referéndum y de un posible cambio de la Constitución en base a que los próximos elegidos para el Congreso se constituyan también en un Congreso constituyente, obviamente la cosa se pone medio oscura, pero parece poco probable, sobre todo por los tiempos. Sin embargo, es bueno que lo plantees aquí como una preocupación que obviamente compartimos. Todos sabemos perfectamente que esta Constitución ha sido corregida varias veces y realmente cambiar una de la noche a la mañana puede ser absolutamente contraproducente, y más en esta situación. Pero ¿tú crees que Francisco Sagasti es consciente, por su formación, por haber trabajado en el Banco Mundial, de que, por ejemplo, es el sector minero con el 62% de las exportaciones, con todo lo que significa su impacto en la recaudación tributaria, el salvavidas de la economía en estos momentos tan difíciles? ¿O tienes alguna duda sobre eso? No, que duda cabe que él es un hombre lo suficientemente inteligente como para darse cuenta cuál es uno de los pilares principales para sostener esta recuperación económica. Lo que pasa es que una cosa es lo que él tenga en su pensamiento, lo que sea su deseo, y otra es lo que sea posible de hacer, porque no es la única fuerza. Tiene en el Congreso precisamente a una presidente del Congreso que es especialmente antiminera y que además es una de las promotoras de este cambio de constitución del que hemos hablado. Y entonces eso le puede dificultar la tarea. Dicho eso, debemos también tratar de aterrizar. De aquí a las elecciones hay 5 meses. En esos 5 meses en realidad hay que administrar la gestión del Estado. Allí no va a haber tiempo para mayores cambios. El manejo fino
va a estar, como decíamos, en primera instancia, la parte política para manejar elecciones, en la parte de salud, la doctora Massetti para poder implantar las buenas soluciones. Y la verdad es que Waldo Mendoza es una persona muy capaz que que tiene además muy claro la parte del manejo fiscal. Para empezar, ya sabemos que hay para cierre de este año, cuando menos un hueco de unos 6.000 millones que hay que financiar, y ya para el presupuesto del año entrante hay unos 36.000 millones más por financiar. Yo debo decir en esa línea de pensamiento que aquí hay solamente dos caminos. O se financia con crédito, vale decir impuestos futuros, o se pretende financiar con impuestos de inmediato. Carlos, discúlpame que te interrumpa. Sí, es que nos queda no mucho tiempo y quería hacerte otras consultas que son importantes. Carlos, con respecto a lo que se ha dicho mucho, creo que la gente en el Perú ha ido entendiendo un poco más, se ha informado un poco más sobre lo que es el sector minero y su importancia para la economía. Pero en estos momentos se está hablando mucho de la importancia de la minería para la recuperación, siendo el sector que más da, ¿no? En términos económicos. ¿Qué tendríamos que hacer, Carlos? Tú te has desempeñado en puestos muy importantes en el sector minero y supongo que con cierta frustración has podido ver proyectos como Conga, como Tía María y otros más que hay, ¿no? Que en verdad nos pondrían en otro nivel de inversión y otro nivel de recaudación para el gobierno. ¿Qué tendríamos que hacer ya en estos momentos para por lo menos sembrar bases para este tema de reactivar la economía de la mano de la minería? Mira, lo hemos dicho antes, sabiendo que tenemos un portafolio de cerca de 60.000 millones, hay listos para empezar a invertir en los primeros 5 años venideros unos 20.000 millones de dólares en proyectos. Y lo que hay que hacer es precisamente destrabar desde el punto de vista burocrático para que estos proyectos puedan avanzar. Eso implica desde ese momento, de que estén construidos, mejor dicho, de que estén construidos es una reactivación, o durante la construcción. Una vez que inicien producción, ese primer lote va a incrementar en más o menos 10.000 millones de dólares anuales las exportaciones. Y la recaudación fiscal va a ser también muy importante. Ese primer lote de proyectos es capaz de generar puestos de trabajo entre directos e indirectos inducidos por unos 700.000 puestos formales. Es lo que más falta nos hace. Y si lo enrumbamos debidamente, todo lo que es innovación, tecnología e investigación debiera ir de la mano para generar nuevas oportunidades, que es lo que más necesitamos, en adición a los puestos de trabajo que mencionaba. Carlos, para terminar, ¿no crees tú que, digamos, teniendo en cuenta que este es un gobierno transitorio de apenas 8 meses, para decirlo en corto, lo mejor que podría hacer este gobierno de Francisco Sagasti es no tocar a la minería, es decir, no empezar a inventar cosas, hacer propuestas de ley, ni echar a andar algunas cuando, digamos, el suelo está parejo? Mira, ya hubo una comisión que ha trabajado ese tema, ha revisado la legislación y ha encontrado que no hay mayores cambios que hacer. Consecuentemente, ya sobre la base de la ratificación de lo que se ha estado diciendo del sector minero, debiera de impulsarse con liderazgo y con capacidad de convicción capacidad de convencimiento que sí la tiene Francisco Sagasti, de llegada a la población, haciéndole ver la importancia que un sector como el nuestro pueda avanzar. Puede que no nos guste, pero que es indispensable, es indispensable. Hay circunstancias en que a uno no le gusta el purgante, pero se lo tiene que tomar. Carlos, nos queda 1 minuto y no quería dejar de preguntarte, ¿cuál debe ser la imagen, cuáles deben ser los pasos que debemos tomar para atraer inversión?
Tú has podido ir al PDAC de Canadá, has podido interactuar con inversionistas importantes. ¿Cuál es ese pensamiento y cuál es el mensaje que debe dejar el gobierno a esos inversionistas para que inviertan más en nuestro país? Que el Estado los va a acompañar para que puedan tener no solamente la legalidad del proyecto, sino la aceptación social, haciendo notar que el sector minero moderno, el que nosotros estamos viendo, tiene el máximo estándar de demandas ambientales y de cumplimiento social. Con esos elementos nosotros debemos ir adelante con los proyectos. Carlos, te agradezco por estar con nosotros, siempre interesante tu opinión y esperamos tenerte en otro momento aquí en Rumbo Minero. Como siempre, un gusto, gracias por la invitación. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Soler del Pacífico. Con más de 40 años en el mercado. Atendemos en las principales industrias. Soler forma parte del grupo Hitachi. Confiabilidad. Durabilidad. Performance. Soler del Pacífico. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con José González de Nueva York, Wall Street. Él maneja nuestro bloque internacional muy bien manejado. Los fines de semana siempre escuchamos qué es lo que piensan los inversionistas sobre el Perú y la minería y diversos temas que él desarrolla. Pero en esta oportunidad, ante la coyuntura, le hemos pedido hacer una entrevista que él ha aceptado gentilmente. José, bienvenido. Un placer, Jorge. Encantado de estar en el programa. Para empezar, cuéntanos un poco cómo nos están estos 10 días han sido de locura en el Perú. Cuéntanos un poco cuál ha sido la reacción de los mercados ante el presidente Sagasti. ¿Cómo nos están viendo? ¿Qué ha pasado? En contexto, Jorge, inicialmente de sorpresa y cierta inquietud. Sorpresa porque el Perú es uno de esos países que en este ciclo en América Latina es un país que no tiene noticias, no indica novedades. Es un país que es interpretado como muy bien manejado y muy bien administrado. Y recordamos que el Perú tiene las mejores cuentas nacionales, tanto a nivel fiscal como de balanza de pagos en toda América Latina. Y llamó muchísimo la atención, no solo que el presidente Vizcarra fuera vacado de la presidencia, que no se esperaba fuera a suceder, sino de que el presidente transitorio, Merino, fuera vacado a su vez y que llegáramos a la presidencia transitoria de Francisco Pancho Sagasti. Inicialmente la reacción de los mercados fue de una corrección en los bonos soberanos de la República del Perú, no dramática, pero relativa e importante en relación a unos bonos que han sido muy estables y que transan prácticamente a prima, con lo que se llaman spreads muy apretaditos. Y la reacción en el tipo de cambio localmente, que es lo que se esperaba. Sin embargo, con la designación de Francisco Sagasti, Pancho, para quienes lo conocemos desde hace mucho tiempo, se han estabilizado las variables. Las agencias, las calificadoras de riesgo, que son las que llevan el termómetro, señalaron que no iban a modificar la calificación del Perú, pero que iban a prestar atención en este cortísimo plazo a la gobernabilidad en el país. Por lo tanto, el interés va a seguir, en los próximos meses de cara a la elección de abril y el cambio de administración en julio. José, te confieso que otra de las razones por las cuales coincidimos con Jorge en invitarte, no solamente es porque obviamente estás en el corazón financiero del mundo y siempre bien enterado con tus columnas semanales, sino que además, y eso es para conocimiento de los televidentes, tú conoces a Francisco Sagasti desde los 80, desde la época incluso de Caretas, has tenido mucha oportunidad de interactuar con él, por eso es que tú lo llamas Pancho. Por favor, dinos entonces, ¿cómo es Pancho Sagasti? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque hay temores de alguna gente que es de izquierda, que es caviar, que no va a apoyar la minería. Entonces, siendo este un programa minero, nos gustaría saber cómo lo ves tú. Yo conozco a Francisco Pancho hace más de 40 años, desde que trabajáramos en Caretas, y él tenía una columna sobre tecnología, educación, planificación. Francisco es un tecnócrata que podríamos llamar ilustrado, sensibilizado. Todos sus estudios son en ingeniería industrial, que es una ingeniería de procesos. Y su doctorado es en planificación del desarrollo. Trabajó en el Banco Mundial y en Naciones Unidas. Por lo tanto, es parte de una tecnocracia muy vinculada a las perspectivas de largo plazo.
él es el arquitecto de Agenda Perú, que es el plan de largo plazo para el país desarrollado desde los tiempos del FREDEMO, y que ha sido una visita constante en los últimos 20 años en función de lo que deberían ser los designios económicos, sociales en el país. Muy vinculado a la tecnología nuevamente, muy vinculado a la educación, y Pancho es muy buena persona, es una persona de muy buen corazón. Y de un talante democrático absolutamente incuestionable. ¿Pero tú crees que es capaz de llevar adelante en 8 meses una agenda antiminera, que no es consciente de que el 62% de los ingresos nacionales son de la minería y que en esta coyuntura de emergencia es la minería lo único que nos está salvando? Yo creo que él es muy consciente del tema, y es tan consciente del tema que lo va a asumir con cierta delicadeza. Recordemos que las industrias extractivas, esta semana hubo una llamada de conferencia privada organizada por la banca de inversión en Nueva York, hablando del Perú y sus industrias extractivas. Ahora, cuando se habla de las industrias extractivas en Wall Street estos días, se habla por la importancia de ellas, particularmente para el Perú. La salida del Perú en términos post-COVID pasa por la minería, pero recordemos que la minería está en un momento global muy singular. En la medida que hoy día se privilegian a nivel global lo que se llaman las inversiones ESG, que son las siglas de medio ambiente, temas sociales y temas de gobierno corporativo. Desde esa perspectiva, yo no creo que Francisco Sagasti tenga nada o vaya a tener nada contra la minería en el Perú, pero que la va a tomar. Jorge, solamente déjame precisar por qué le pregunté esto a José, y es que había recibido yo algunas llamadas de gente preocupada porque decían, Óscar, el presidente Sagasti no ha hablado de la minería en ninguno de sus mensajes. O sea, la minería no existe para él. Por eso era la pregunta puntual, José. Sí, de nuevo, yo creo que no lo mencionó la agenda, digo, eso es especular, pero es un tema que se ha sentido. No está entre las 6 prioridades que mencionó en su discurso en el Congreso, pero no nos queda la menor duda que es consciente de la importancia de la minería en el país. Ahora, José, cuéntanos un poco, ya entrando al plano otra vez internacional, ¿qué tan importante va a ser Biden para Sudamérica y aterrizando en el Perú? ¿Cómo ves esa relación? La administración Biden va a marcar un cambio de tenor en lo que son las políticas económicas internacionales desde los Estados Unidos. La administración Trump no determinó un rumbo, sino un hiato, un paréntesis en lo que habían sido ya las políticas establecidas por las 2 administraciones Obama, y que Biden va a tomar desde su propia perspectiva. Recordemos aquello de rey muerto, rey puesto. Biden no debería ser una tercera administración Obama, sino una administración Biden. Y las prioridades son la pandemia en términos de políticas de sanidad pública, atender a la pandemia que está llegando a un nuevo pico serio en los Estados Unidos. La segunda es la aprobación de las asistencias fiscales que se han trabado en el Congreso. Y el tercero es el tema del medio ambiente. Tanto el doctor Fauci, como Bill Gates han hablado de atender inicialmente la pandemia. Los desarrollos en términos de las vacunas son positivos. Sin embargo, no vamos a tener vacunas de aplicación universal y general en el país sino hasta el tercer trimestre del próximo año. Por lo tanto, el tema económico es muy importante. Y en el caso de Biden, que es lo que ha señalado Bill Gates, la pandemia podría ser el primer ensayo para lo que podría ser la siguiente gran crisis, que es el tema del medio ambiente. Y Biden ya ha anunciado... José, sobre eso, si Obama llegó con el Obamacare, no sé, tengo la impresión de que Biden llega justamente con su proyecto climático 2021, que es el que impulsa la economía verde, que no significa adiós industrias extractivas, sino cómo utilizamos bien incluso el litio, ¿o no? Es correcto. El plan climático 21 que lo presenta Biden la semana pasada y del que comentaba en el segmento la semana pasada, es un plan que tomó 1 año y medio en ser elaborado y que se entrega la semana pasada. Es decir, no es un plan diseñado electoralmente ni para la administración, sino ya pensado. Y es un plan que implica que toda la administración Biden, no solo las carteras encargadas del tema del medio ambiente, van a estar abocadas a una economía verde, a prepararnos para energías alternativas, a prepararnos para desarrollar una infraestructura verde en el país.
Esa infraestructura es extremadamente positiva en función de los metales bases y las industrias extractivas en las que el Perú juega un rol fundamental. Ahora, José, nos queda un minuto. Muy brevemente, ¿cuál debería ser, tú que estás siempre en contacto con los inversionistas, cuáles deberían ser los pasos de este gobierno de Sagasti en los próximos meses para mantener esa confianza con los inversionistas que están interesados en el Perú? Yo creo que ya los primeros pasos están dados. La sola presencia de Francisco Sagasti en la presidencia indican que vamos a tener continuidad y estabilidad en un gobierno que es transitorio y que debería cuidar las variables y mantener la estabilidad política hasta la elección del 11 de abril. Su juramentación y las indicaciones iniciales de su gobierno han creado mucha calma en los mercados internacionales y veremos cómo se desenvuelve el ambiente político en los próximos meses, las indicaciones desde la cartera de Economía y de nuevo el tema, la agenda sobre las industrias extractivas en los próximos meses de cara a una nueva administración en julio va a ser clave en la medida que la lectura desde los Estados Unidos, desde los sectores financieros están pero muy enfocadas en ese tema, en tanto que la economía post-COVID en el mundo y particularmente en el Perú depende cómo se traten esas industrias en un momento en que hay que reconstruir infraestructuras verdes y en otro momento en que la China sigue siendo el gran motor de la economía global y que su demanda de metales base va a seguir siendo constante. En resumen, no deberíamos preocuparnos demasiado con Sagasti, sino más bien en a quién elegimos presidente el 11 de abril. Exactamente. José, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto siempre viendo tu bloque internacional tan importante y un abrazo hasta Nueva York. Un placer, gracias. Nos vemos. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Contacto Corredores de Seguros. Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros. Paz social. Equilibrio ambiental. Inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 20 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Amigos, me toca presentar el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumin, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto
continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. Los invitamos a ver con nosotros ahora el bloque de responsabilidad social y medioambiental en el sector minero. Desde 1953 vemos brillar recursos todos los días. Pero en esta ocasión no hablamos del oro o de la plata. Y es que todo este tiempo nos ha enseñado que no todo lo que brilla es oro, pero también puede ser muy valioso. Valiosa como la brillante sonrisa de Luciana al ver que aprendió algo nuevo, o como las luces que iluminan el camino de Mario de regreso a casa, como los ojos de Diana al ver el hermoso arte de María, Sofía y Doménica, como el uniforme de Jorge, que trabaja por el futuro de su familia, siguiendo siempre las normas de seguridad que aseguran su regreso a casa. Así como brillan las luces que le dicen a Carla que todo está bien, o como el reflejo del sol sobre el agua que nos da tanta vida. Estos son los recursos más valiosos que tenemos y no están bajo la tierra, están en cada casa y cada sonrisa de los peruanos cuyas vidas se transforman por nuestras operaciones. Estos recursos son inagotables. Desde el momento de la fundación por don Alberto Benavides de la Quintana, hacemos de la minería una actividad no solo extractiva, sino también transformadora. Porque lo más valioso está sobre la tierra. Compañía de Minas Buenaventura. Hacemos minería responsable. Vamos a ver ahora, amigos, el comentario de la semana a cargo de Ricardo Labo. Un saludo a todos. Se ha regresado a una tensa calma política luego de los sucesos de las últimas 2 semanas, los cuales lamentablemente cobraron la vida de 2 jóvenes. Nada justifica lo sucedido y espero que se haga justicia. Al momento de grabación de este comentario, se encontraba juramentando el nuevo ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez. Desde aquí, mis felicitaciones y los mejores deseos de éxitos. La pregunta que cabe hacerse es, ¿qué se puede hacer en estos próximos 8 meses en esta cartera? No grandes reformas tal vez, pero sí cerrar algunos temas abiertos y dejar de alguna manera ordenada la casa y preparar la agenda para el siguiente gobierno. Los 3 sectores que cubre el Ministerio de Energía y Minas, electricidad, hidrocarburos y minería, tienen muchos temas por resolver. Menciono uno para cada sector a modo de ejemplo. En electricidad está a definir cómo se aplicaría la sentencia relacionada con la declaración de precios de gas por parte de los generadores. En el sector minero está pendiente en cómo transformar las sugerencias de la Comisión Barrantes en políticas y normas. Y en el sector hidrocarburos, ojalá cerrar la tan pendiente y esperada legislación. Algo muy importante también es, sobre todo en un sector tan político y socialmente sensible y a la vez importante para la economía, es continuar con los esfuerzos de consolidar e implementar de manera real y concreta la visión del sector extractivo y de manera descentralizada. Una revisión y renovación generacional de los representantes de todas las entidades en dichos espacios es tal vez muy necesaria. Si no, el sector no habría leído ni escuchado bien lo que ha sucedido estas últimas semanas. El mensaje, creo, es bastante claro. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ricardo Lavoe por el comentario de la semana. Oscar, creo que nos han dejado claro, le preguntaste a José González, ¿no?, sobre el perfil y cómo nos ven también los mercados. Al final, como tú bien resumiste, tenemos que preocuparnos más por las elecciones en abril de lo que pueda pasar en este gobierno. Internacionalmente nos ven muy bien, ¿no? Sí, sí, bueno, no hemos hablado de esto, por ejemplo, con Carlos o con José, pero definitivamente, Jorge, la parrilla electoral donde están Keiko, Forsyth, Burresti, Guzmán y Verónica Mendoza, parece que allí se va a definir el asunto. Y efectivamente la única candidata que preocupa seriamente es Verónica Mendoza, porque es la que pretende cambiar la Constitución y es abiertamente antiminera y antiempresarial. Esto no lo estoy inventando. Entonces, esos son los temas. Pero ha sido muy importante, creo, muy útil conversar con Carlos, que es un digno representante del sector minero, y con José González, que lee día a día desde el corazón financiero del mundo lo que está pasando en la economía mundial. Así es, creo que esto ayuda mucho a entender muchas cosas a nuestros amigos televidentes, ¿no? Así es. Y también, por supuesto, a nuestros proveedores y empresas mineras que también están en nuestro sector. Bien, para hablar justamente de temas importantes, viene la gran feria de la minería que se va a realizar en julio 2021 en Lima. La gran feria de la minería. Su nombre, Expomina Perú. Adelante, Alfredo, con la información. Porque nada nos detiene, seguimos adelante. Expomina Perú 2021. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima. Presidida por Víctor Govit, de Compañía Minera Antamina. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Expomina Perú 2021. Gracias, Alfredo. Como siempre, me toca recomendar a los amigos que quieran hacer buenos negocios en el sector, en los momentos en que necesitamos de la recuperación del Perú, en anunciar en la que es sin duda la mejor revista desde hace muchos años, Rumbo Minero. A propósito, miren ustedes lo que dice Ipsos en base a la repercusión y el impacto de esta importante publicación. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Oscar, como siempre. Hasta la próxima semana. Así es, no se olviden, amigos, los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde para hablar de los temas importantes, los temas que mueven la economía de los peruanos. ¿Cuáles son? Minería y construcción. Y a continuación los invito a ver el programa Perú Construye, también del Grupo IGAMA, para hablar de los proyectos de infraestructura, todos estos temas tan importantes. En lo que es minería, muchas gracias y los esperamos el próximo fin de semana aquí por ATV+. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante de Lima.